Hay cosas en la vida que son eternas, por ejemplo, la lealtad al pequeño César. Pero otra de las cosas que son eternas es la saga de Volver al Futuro. Y es que es un poco difícil hablar de esta trilogía porque simplemente creo que ya se ha dicho todo, pero al mismo tiempo no lo suficiente. Sí, sé que sueno muy fanboy diciendo esto, pero es que de verdad es una de mis trilogías sagradas con las que crecí. Esto es Volver al Futuro. Vuelta al futuro. Güey, el doblaje de esta película ya se siente viejito, y no lo digo en el mal sentido, ojo, está súper bien hecho, pero la grabación, la verdad es que ya se siente antigua, lo que a su vez siento que le da otro toque, que por cierto, me voy dando cuenta que el soundtrack lo hizo Alan Silvestri, que por si no lo conocen, es el mismo que hizo el soundtrack de la película de Los Vengadores. Y es que una de las cosas más icónicas de esta saga es el soundtrack, porque tú escuchas esto y de inmediato piensas en esta trilogía. En las noticias se reporta un robo de plutonio cuando llega el Best Prota, Marty McFly, y se pasa como Juan por su casa a probar el amplificador del Doc, que bueno, no sale del todo bien. Recibe una llamada del Dr. Emmett Brown, quien le dice que sus relojes tienen 25 minutos de retraso, o sea que si los relojes decían que eran las 8 de la mañana, en realidad eran las 8:25 de la mañana. Esto altera a Marty porque significa que va tarde hacia la escuela, y no sé, en lo personal cuando era niño siempre quise tener el estilo de Marty McFly, porque se me hace bastante cool cómo se apoya de los autos para ir a la escuela. Además que me encanta toda la estética ochentera. Por cierto, para los que no saben cómo es que estos dos se conocieron, bueno, en un cómic nos explican que más o menos un año antes de este suceso, en esta primera línea del tiempo, o la línea del tiempo original, Marty fue retado por Needles a conseguir una pieza de un amplificador. El problema es que el Doc había comprado todas para un experimento, así es que Marty se metió a su laboratorio para robar una. Ya saben, porque le dijeron gallina y él no podía permitir eso. Así lo hace, pasando por una serie de obstáculos, y el Doc, al darse cuenta de eso, le comenta que esas pruebas eran para quien quisiera aplicar para ser su asistente. Así es que le ofrece el trabajo a Marty, y este le confiesa que no está ahí por el trabajo, sino que tenía la intención de robar la pieza que necesita, y el Doc le dice que eso también era una prueba, pues tal trabajo tampoco existe. Pero pues, ya que está ahí, al final sí que lo hace su asistente y Marty obtiene la pieza que necesita, y a partir de ese momento comenzaron esta bonita amistad. Llegan, pero su novia Jennifer le dice que no entre por la entrada principal, pues el director Strickland lo está buscando. Y güey, ok, me voy a adelantar un poco, pero creo que sí hay un gran cambio entre esta Jennifer y la de la segunda película. Porque esta tiene, no sé, una actitud más centrada, no sé, en general me gusta más. Mientras que la de la segunda, es que no sé, güey, ¿cómo definirlo? La siento tal vez muy tonta, no encuentro otra palabra para definirla. Que para los que no saben cómo es que esta pareja se conoció, bueno, pues el día noviembre de 1984, Marty conoció a Jennifer, solo que fue todo un lío salir con ella. Porque bueno, de nuevo, Needles lo hizo sentir inseguro ya que Marty no tenía un auto y él, en su pensar, creía que necesitaba un auto para ser considerado alguien cool. Y estoy seguro que muchos hombres nos sentimos identificados con esto. Pero bueno, esto se juntó con el hecho de que el Doc había pedido ya el DeLorean. Marty le pidió algunos consejos al Doc y este simplemente le dijo que no le tenía que importar lo que las demás personas pensaran de él. Lo cual, si me preguntas a mí, es un gran consejo. Pero ya saben, es Marty McFly. Algo bien curioso de este cómic es que vemos a un Marty aún más inseguro, pues parece que aún no tenía la personalidad que vemos en la película. O sea, en la peli sigue siendo alguien que le importa lo que digan de él, pero en el cómic aún más, ya que de nuevo Needles lo humilla frente a Jennifer y Marty llega a la conclusión de que va a tomar el DeLorean prestado y luego regresarlo para que el Doc no se dé cuenta. Pero al final Marty hace lo correcto y se disculpa con el Doc después de que Needles trató de meterse a robar al taller. Y el Doc de nuevo le da un gran consejo. No tienes que ser como yo, Marty. No escondas tus sentimientos por esa chica, que es lo peor que podría pasar. Así lo hace Marty
Y bueno, lo demás es historia. Aún con la ayuda de Jennifer, ambos son encontrados por el director y justo escuchó que Marty estaba hablando del Doc y Strickland le dice que debería alejarse de él. Además de esto. Te pareces mucho a tu padre. Ningún McFly ha llegado a ser alguien en toda la historia de Hill Valley. Esto es algo muy importante, ya que como veremos a continuación, la familia de Marty es el estereotipo de lo que se consideraría patético, pero ahorita te hablo de eso. Él junto con su banda tocan en la audición, pero de inmediato son rechazados y vaya, a pesar de esto, Jennifer lo apoya. Ya saben, nenes, búsquense a alguien como Jennifer. Porque vaya, ella le dice que no se dé por vencido y que envíe su grabación a la radio, pero Marty le dice esto. Bien, Jennifer, pero ¿qué haré si envío la cinta y no les gusta? Tal vez dirán que no soy bueno. Podrían decir, vete de aquí, no tienes futuro. Creo que no podría soportar esa clase de rechazo. Y es que él mismo se da cuenta que es algo que diría su padre, que por cierto me encanta como Jennifer no es nada tóxica. Podrás lograr lo que sea. Marty divisa una camioneta 4x4, pues seamos sinceros, es lo que muchos de nosotros querríamos, y sé que parezco en minutos narrando las escenas en vez de resumirlas, pero créanme que estos detallitos son importantes. Ambos hablan de ir al lago bueno, ustedes ya se imaginan a qué, solo que la mamá de Marty no lo sabe, pues infartaría si se entera, ya que ella es demasiado conservadora. Porque según Marty, ella no hizo ninguna de esas actividades cuando era joven. Ya se iban a besar, pero una señora los interrumpe, ya que está recolectando fondos para preservar la torre de reloj, la cual fue alcanzada por un rayo hace 30 años. Él da una moneda y recibe un volante. Al llegar a su casa, se da cuenta que el auto de su padre está destrozado, lo que es un gran problema, pues se lo iban a prestar para su cita con Jennifer. Cuando entra a su casa, se da cuenta de que quien chocó el auto es el jefe de su padre, Viv Tannen, quien es alguien que humilla a su padre aún en su propia casa, ya que es su superior en el laburo. Pero vamos, creó una de las frases más icónicas del cine. No seas tan crédulo, McFly. Y pues George McFly no es capaz de defenderse porque en general no es capaz de realizar confrontaciones. Ya cuando están cenando, vemos aún más sobre su núcleo familiar. Su hermano es alguien que, por lo que entiendo, trabaja en una especie de McDonald's y tiene la misma actitud que su padre. Su hermana, bueno, pues es alguien bastante X, pero su madre, Lorraine, ella es la que más preocupa, pues tiene algunos vicios como el alcohol y el cigarro, además de tener una actitud amargada. Pues aparte de tener un hermano en prisión, el cual, por cierto, no logró salir bajo fianza, tampoco se siente muy a gusto con la vida que lleva. Aunque intenta mantener una conversación con George, no le es posible porque él solo se distrae con la televisión. Así es que su único refugio es la bebida. También cuenta cómo es que conoció a George. Esto porque se escandaliza con Jennifer, ya que no le agrada porque no se le hace correcto que sean las mujeres las que busquen a los hombres. Y ella afirma que en su juventud nunca hizo eso ni se quedó en el auto de un hombre. Lo que mira, puede verse como algo normal porque en esta época las personas tenían una actitud más conservadora, pero también creo que hay dos formas de ver esto y me gustaría que en los comentarios ustedes me dijeran con cuál es con la que se quedan. La primera es que en realidad lo que está transmitiendo es frustración, ya que la actitud que tiene Jennifer es lo que a ella en realidad le hubiera gustado ser, solo que al estar en una familia aún más tradicional y tener de pareja a alguien como George, simplemente no podía hacerlo. Y no porque George fuera conservador o algo así, sino que no era lo suficientemente interesante como para que ella también sacara su lado más rebelde, ya que ella solo se quedó con él porque su padre lo arrolló, le dio al ojo en su casa y una semana después fueron al baile de la escuela, él la besó y, o sea, escuchen cómo lo relata. O la otra forma de ver esto es que simplemente dice que no le agrada la actitud de Jennifer, ya que al ser madre tiene que ser un modelo a seguir y el conceder esas cosas podría romper ese modelo, ya que muchos de nosotros alguna vez de niños escuchamos a nuestros padres decir, no, ya de joven no hacía tal cosa o no decía esto. Pero vaya, muy probablemente sí, pero con la madurez que tienen en la actualidad se dan cuenta que tal vez desde su punto de vista no eran acciones muy correctas y por eso no quieren que tú como hijo lo repitas o simplemente pegan el viejazo
porque bueno, creo que el padre de Homero puede definir mejor esto. Sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. Pero ustedes díganme, ¿con qué opinión se quedan? ¿Con que lo que saca es una frustración? ¿O quiere ser un buen modelo a seguir para sus hijos? Algo que al menos yo noto en Marty es que él también es consciente de cómo son sus padres. Quiere ser todo lo contrario a ellos. Lo podemos ver en su forma de vestir, ya que lo hace de una forma algo rebelde. Llega tarde a clases, toca música que no es del agrado de los adultos. Vamos, hasta el hecho de practicar skate puede verse como algo cool. Todo lo contrario a lo que son sus padres o su hermano mayor. Ya cuando dan las 12:30 de la madrugada, el Doc le llama a Marty porque habían quedado de verse en el centro comercial. Va hacia allá y se encuentra con el Dr. Emmett Brown, quien construyó una máquina del tiempo con un DeLorean. ¿Por qué escogió un DeLorean? Bueno, pues por esto. En mi opinión, si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Güey, esta película es tan icónica y, a ver, objetivamente hablando, tal vez el director Strickland sí tenía un poco de razón con respecto al Doc, porque cuando está probando la máquina del tiempo, obliga a Marty a grabar de frente al carro, el cual llegará a la velocidad de 88 millas. Que sí, él estaba seguro de que el experimento iba a funcionar, pero un mal cálculo y se llamaban, güey. Pero bueno, la máquina es todo un éxito y el perrito Einstein se convierte en el primer viajero en el tiempo de la historia. El Doc explica que la máquina del tiempo funciona gracias al condensador de flujo, el cual soñó después de darse un chingadazo en el lavamanos. El problema es que el auto necesita mucha energía para funcionar, que necesita producir 1.0 gigawatts, lo cual no sé cuánto es, pero supongo que es un chingo, y esto solo puede ser alcanzado con plutonio. Aquí toma sentido la noticia del inicio sobre el robo del plutonio. Lo que pasó es que los libios lo robaron para encargarle al Doc una bomba. Él los hizo güeyes y se clavó el plutonio, pero esto le saldría caro, ya que los libios lo encuentran justo cuando se disponía a ir 25 años en el futuro, porque su sueño es ver el progreso de la humanidad. Que bueno, si llegara a este futuro, creo que estaría decepcionado. Y pues vaya, los libios le aplican la del pirata de Culiacán por pasarse de vivo. Así es que a Marty no le queda de otra que huir con el DeLorean, solo que se quedó activado el activador temporal y al llegar a las 88 millas es llevado 30 años al pasado, o sea a 1955. Solo que cae en una granja y la familia dueña lo confunde con un hombrecillo verde y no le queda más remedio que huir, no sin antes mauriciar a un pino. ¡Maldito, mataste mi pino! Pretende dirigirse a su casa, pero se da cuenta que aún no está construido el fraccionamiento en el que vive. Esconde el DeLorean y va caminando hasta Hill Valley, en donde claramente se siente desorientado porque es todo familiar, pero a la vez es tan distinto. Así es que va a una cafetería con teléfono público para contactar al doctor. No lo consigue, pero arranca la página del directorio y se la lleva para irlo a ver a su casa. Me da risa cómo el dueño lo ve extraño por su forma de vestir, porque le pide una soda dietética, solo que esta aún no ha sido inventada. Pero diríamos, vaya Tacubaya, porque en esta misma cafetería está George McFly, el padre de Marty, y tenemos una escena similar a la del principio, pues llega Biff y repite los mismos chistes y los mismos maltratos, solo que en vez de pedirle los informes de su trabajo, le pide la tarea, pero sobre todo repite la frase: ¡No seas tan crédulo, McFly! Y tal como en la escena del inicio, George no es capaz de defenderse. Este tipo llamado Goldie Wilson le dice a George que no debería dejar que lo pisoteen de esa manera, y George dice que no se defiende porque ellos son más fuertes que él. A ver, siendo sinceros, no lo culpo, o sea, parece que no tiene muchos amigos, y Biff siempre anda en bolita. Yo creo que si se defendiera tendría el mismo resultado que el Capitán América. Por cierto, Marty reconoce a Goldie como el que en unos años será el alcalde de la ciudad, y tengo que aceptar que este chiste sí me dio mucha risa. Alcalde negro, quiero ver ese día. Espere y verá. Marty sigue a su padre y se da cuenta que es un mirón, ya que en sus ratos libres se dedica a espiar chicas, solo que por accidente se cae y Marty lo salva de ser arrollado. Un grave error. Es que el señor del auto se lleva a Marty a su casa
y cuando despierta se da cuenta que está en la casa de su madre, solo que 30 años más joven. La escena es incómoda tanto para Marty como para el espectador, porque Lorraine parece sentirse completamente atraída hacia Marty e incluso se le insinúa un poco. Que, por cierto, lo llama Calvin porque en su ropa interior está el nombre de Calvin Klein. Tengo una teoría de por qué Lorraine se sintió atraída por él, y es por el simple hecho de que pensaron que Marty era marinero, a diferencia de George, el cual no era más que un perdedor mirón. Lo curioso es que ella se le insinúa mucho, cosa de la que dijo que estaba en contra. Lo invitan a cenar y no me había dado cuenta que este niño es el mismo que el de los años maravillosos. Lo toman como alguien extraño, ya que primero dice que tiene 2 televisores en casa, pero no le creen porque en esa época era un gran lujo. Además, dice haber visto antes el programa que estaban viendo, lo que es imposible porque es una emisión nueva. Al final se va después de que Lorraine tiene intenciones de acariciarle el fierro al puro estilo de Video No Por. Así es que se dirige a la casa del Doc, la cual para este punto es lujosa. Y es que para los que no saben, después de que el Doc mandó a Marty al futuro y después lo mandó al pasado, él mismo quemó su casa tan lujosa. Esto porque, bueno, él se encontraba un poco estancado en su proyecto de la máquina del tiempo. Tengan en cuenta que este Doc es en teoría diferente al Doc de la línea original, porque este Doc ya sabía que iba a cumplir su meta. Una vez aclarado eso, pues les sigo contando. En eso llegó la gente del gobierno y le propusieron financiar por completo su proyecto a cambio de que él les entregara la máquina del tiempo. En un principio él aceptó e incluso les dio una muestra de su avance, pero durante la noche tuvo una pesadilla en la que llegaba Marty de un futuro apocalíptico. Incluso este güey hablaba ruso. En este futuro había una guerra de muchísimos tiempos. A raíz de esto es que decidió hacerse literalmente el loco para perder la credibilidad que el gobierno tenía en él, simulando un accidente en el que su casa quedó destruida. De este modo es que el Doc dejó de ser molestado y adquirió un perfil más bajo, al punto que la gente de la ciudad creía que era un ermitaño loco. Marty trata de convencerlo para que lo ayude a regresar a 1985 con la máquina del tiempo, solo que sean lógicos, es algo que cuesta creer. Así es que el Doc no le cree hasta que Marty le cuenta la historia del condensador de flujo. Con esto, el doctor le da el beneficio de la duda y Marty lo lleva hasta donde dejó el DeLorean. El Doc se alegra de por fin haber inventado algo que funciona, así es que lo llevan hasta el laboratorio y queda impresionado con la cámara de video. Pero sobre todo porque después de 30 años sigue teniendo cabello, que hombres, seamos sinceros, es un gran logro. A mí ya se me está empezando a caer. El problema es que para hacer funcionar la máquina del tiempo se necesitan chingos de energía, la cual no puede ser obtenida en esa época. Pero Marty recuerda el rayo que va a caer en el reloj dentro de unos días, y el Doc le dice que eso podría funcionar. Redirigir la energía del rayo hasta el DeLorean y producir la energía necesaria para regresarlo al futuro. Solo que le sugiere quedarse con él porque si altera algo, si habla con alguien, podría alterar el futuro, lo cual ya pasó, pues él tomó el lugar de su padre y gracias a esto, ahora su existencia está en peligro, pues si sus padres no se conocen, por mera lógica él no podrá existir. Marty McFly aplicó la de Homero. No toques nada, voy a tocar lo que me dé la gana. Ahora su misión es hacer que sus padres se conozcan y se enamoren, y su guía es la foto de su familia, ya que sus hermanos están desapareciendo porque están dejando de existir, y el último será Marty. Así es que van a su escuela y ven cómo su padre es el chico que recibe alto bullying por parte de todos sus compañeros. Incluso el mismo Strickland le dice que es un holgazán. ¡Compórtate! ¡Eres un holgazán! ¿Quieres ser un holgazán el resto de tu vida? Marty va con él y le dice que le quiere presentar a una chica. Así lo hace, lo lleva con Lorraine, pero esta ni lo voltea a ver. Queda todavía más flechada con Marty. Y me encanta la cara del Doc al darse cuenta de la gravedad del asunto. Pero Marty no puede desistir y el Doc le sugiere que haga que la invite al baile del encanto bajo el océano para que se den su primer beso. Así es que sí, Marty se viste de acuerdo a la época y va de nuevo con su padre. Aquí se da cuenta que George también es alguien creativo, ya que le gusta escribir historias de ciencia ficción. Cuando Marty quiere leerla, George le dice esto.
Bueno, podrían decir que no les gustan, tal vez digan que no soy bueno creo que debe ser difícil que alguien lo entienda. Así es, las mismas palabras que dijo Marty con su música. Se da cuenta que ambos viven en la misma inseguridad. Que, por cierto, hasta hace un tiempo, ninguno de mis amigos ni conocidos sabía que hacía videos para YouTube. Por la misma razón que George. Me daba miedo que dijeran que mis videos son malos. Hasta ahora, pues algunos lo han descubierto porque justo les ha salido mi canal en su feed. Pero bueno, eso es tema aparte. Marty se da cuenta que Viv está molestando a su madre y va a defenderla, solo que se salva porque llegó el director Strickland, que la verdad es que me sorprenden las bolas de Marty porque estaba dispuesto a enfrentarse a un cristiano que le dobla el peso. Marty intenta convencer de nuevo a su padre, pero ante la negativa, decide visitarlo de noche diciendo que es Darth Vader y que debe invitar a Lorraine al baile, porque de no hacerlo le hará irle al Pumas. Eso George no lo puede permitir para nada, así es que al día siguiente va con Marty y le pide ayuda para invitarla a salir. Por cierto, amigo que estás viendo este video, si ya llegaste hasta aquí puedes irme a seguir a mi Instagram para un contacto mucho más directo. No subo muchas cosas, pero comparto buenos memes. El link está abajo en la descripción. También puedes apoyarme con tu suscripción y activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. George trata de decirle palabras románticas a Lorraine, ya saben, cosas tipo añá, hija de la minita, o cosas como, oh maldición nena, ¿por qué no me contestas? Joder nena, estoy ardiendo. Y pues bueno, la reacción de Lorraine... Bueno, creo que su cara lo dice todo. Aunque, llámame loco, pero ella con las últimas palabras hasta dibujó una sonrisita, güey. Y las cosas se complicarían porque él junto con sus amigos le hacen bronca a George. Marty no puede permitir eso y no le queda de otra que hacerle frente y se da una escena que se repetirá durante varias décadas. Literal. Marty logra huir golpeando a Viv, le roba una patineta a un niño e inicia una persecución, ya que Viv lo persigue en su carro para que al final choque con un camión de estiércol. Esto es visto por todos y hace que Lorraine se encule aún más. Y es que, entiéndanla tantito, llega un tipo nuevo al pueblo que, a ver, se enfrenta y humilla al mayor bully del condado. O sea, de cierto modo es normal que se sienta atraída por él. Marty regresa a casa del Doc. Él le quiere explicar cómo es que en el futuro va a ser mauriciado, pero el Doc se lo impide porque nadie debe saber mucho sobre su futuro. Así es que se ponen a hablar de cómo es que van a canalizar la energía del rayo hacia el DeLorean. Cuando llega Lorraine, y es que la muy acosadora se puso a seguir a Marty como la migajera que es, le pide a Marty que la invite al baile del encanto bajo el océano. Así es que McFly juega su última carta. Va con George y le explica un plan. Y es que él se va a ir con Lorraine al baile en el auto, él va a intentar propasarse con ella. Y ahí es donde entra George, pues llegará y la defenderá de Marty. Llega la noche del baile y me sorprende lo rápido que se me pasó esta película. De hecho, creía que duraba 1 hora y media, pero no, dura casi 2 horas y es que su ritmo es simplemente espectacular porque la inicias y de repente ya estás en el tercer acto. Y no puedo evitar sentir lástima por el Doc, porque le dice a Marty que lo va a extrañar. ¿Cómo no? Si van a tener que pasar poco menos de 30 años para volver a ver al chico que le dio sentido de nuevo a su vida. Pues al principio vimos un Doc que solo tenía experimentos fallidos y Marty le hizo ver que iba a poder crear algo tan grande como el viaje en el tiempo. Aún así, Marty se siente mal por su futuro. Le escribe una carta en donde le explica lo que va a suceder. Ya cuando Marty está en el auto con su madre, se da cuenta que su mamá bebe alcohol, fuma e incluso le insinúa que pueden hacer cosas de adultos dentro del mismo, dejando en claro que ya lo ha hecho antes, lo que lo desconcierta porque la imagen que tenía de ella es muy diferente. Es que vaya, esto ya lo han repetido mucho, pero sucede que muchas veces nosotros tenemos una idea de cómo es que son nuestros padres, no nos paramos a imaginar que ellos también fueron adolescentes y cometieron hasta más errores o hicieron más locuras que nosotros. Claro, eso es lo que dicen todos y es un buen punto, ojo, como lo dije al principio, pero también tengo otro punto de vista y es que yo creo que tal vez la Lorraine de la línea original no le gustaba la forma de ser de Jennifer porque se veía reflejada en ella y es que a Lorraine no le funcionó ser así de lanzada.
Al contrario, le trajo una vida prácticamente infeliz, con un esposo al que parece que no quiere y una vida que podría ser vista como mediocre. No quiere que su hijo Marty termine del mismo modo. No es que ella viera mal estas acciones nomás porque sí, es porque ella actuó de ese modo y su vida se fue en picada. La cosa se pone realmente incómoda cuando Lorraine se lanza a besar a Marty, pues hasta ella misma se da cuenta que hay algo mal ahí, ya que le pareció como si besara a su hermano. Las cosas se complican aún más porque llega Biff y saca a Marty del auto e intenta tomar sin su consentimiento a Lorraine. Sus amigos encierran a Marty en la cajuela de unos oscuros. Por cierto, para hacer una película familiar, me sorprende que metan algo así de fuerte como es el abuso, o el racismo. Y es que se nota que son tiempos totalmente diferentes en los que incluso se tenían más normalizadas este tipo de situaciones. Y ojo, no me estoy quejando para nada. Al contrario, soy de la fiel creencia que en vez de criticar el pasado, debemos entender el contexto en el cual fueron creados ciertos productos o eran tomadas ciertas acciones. George llega y se da cuenta del alboroto en el auto y va según de acuerdo al plan. Pero se da cuenta que quien está es Biff y está a punto de irse, pues recordemos que su personalidad no da para enfrentarse a alguien, pero al darse cuenta del peligro en el que está Lorraine, decide plantarle cara. Y Biff lo somete y sé que esto es muy caricaturesco, pero decide dejar atrás el miedo y de un derechazo sienta a Biff. Hay una metáfora que dice que cuando un elefante es pequeño, lo encadenan a una estaca. Intenta soltarse una y otra vez, pero no puede. Con el tiempo se cansa y deja de intentarlo. Lo interesante es que cuando crece ya tiene la fuerza suficiente para liberarse sin problema, pero no lo hace. No porque no pueda, sino porque aprendió que no podía. Pues esto pasa con George y en general con su vida, ya que él no le enseñaba a nadie sus escritos porque no podría tolerar el rechazo. Aquí hago yo una inferencia. Es que no sabemos el pasado de George, pero podemos inferir, o yo al menos puedo inferir, que es alguien que tal vez ya ha sufrido varios rechazos a lo largo de su vida. Pero en este momento que le da un golpe a Biff, se rompe esa cadena. Y es que considero que esto se debe al factor de que estaba la vida de Lorraine en peligro, y la suya también. En estos momentos, el cuerpo activa un sentido de supervivencia en el que lo único que le interesa es sobrevivir a la situación. Es por eso que le da el golpe a Biff, porque no le queda de otra. Si no lo hace, quién sabe qué podría pasar con él o con Lorraine. Y esto le sirve porque a raíz de este suceso, comienza a ser alguien que confía más en sí mismo. Biff es derrotado y Lorraine queda flechada con George, ya que se dio cuenta que es alguien que podría protegerla. Por otro lado, Marty es liberado de la cajuela, pero con la consecuencia de que el guitarrista del grupo se lastima la mano y Marty pretende ir a defender a su padre, pero ya no es necesario. Aún así, las cosas no están del todo bien, pues si el guitarrista no puede tocar, la pareja no bailará, no se besarán y por ende Marty no nacerá. Así es que él toma el lugar del guitarrista y las cosas se vuelven a complicar, pues un tipo aparta a George, pero como él ya se dio cuenta que no se tiene que dejar, o sea, ya rompió la estaca, lo empuja de la forma más chat posible, para al fin concretar su gran beso. Por fin todo está solucionado. La foto vuelve a la normalidad y Marty se avienta una de las mejores escenas de todo el cine, pues toca Johnny B. Good. La verdad es que me van a funar, pero yo prefiero la versión de Marty McFly que la de Chuck Berry. El problema es que Marty se emociona de más y comienza a hacer puro ruido, por lo que todos se le quedan viendo raro y dice: Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero a sus hijos les fascinará. Y vaya, creo que esta frase define el cómo muchas cosas que se ponen de moda o que llegan en un momento en el que simplemente no encajan con la sociedad son criticadas y tiradas de malas. Por ejemplo, el rock, que antes era mal visto y hoy se considera de culto. O, por ejemplo, muchos no saben esto, pero en su momento Michael Jackson también tenía retractores. Sé que esto parece impensable al día de hoy, pues es una de las personas que la gente más ama a pesar de haber fallecido. Vaya, en su momento mucha gente le tiró hate a Hayden Christensen por su papel de Anakin Skywalker en la segunda trilogía de Star Wars. Pero hoy por hoy,
Esos niños que vieron sus películas lo aman. Y así hay muchos ejemplos. Si tú conoces algún otro, me los puedes compartir en la caja de comentarios. Marty se despide de los que en unos años serán sus padres y les encarga que no sean tan duros. McFly por fin llega con el Doc. Este se da cuenta de la carta y la destruye, pero no hay más tiempo, pues el rayo está a nada de caer después de una serie de complicaciones en las que incluso Emmett arriesgó su vida. Marty logra volver a 1985. Llega justo en el momento en el que al Doc le aplican la del pirata de Culiacán. Cuando ve que su otro yo se va, aprovecha para ir con el Doc, quien después de todo sí se puso un chaleco antibalas, pues al final del día es su vida. Así es que lleva a Marty a su casa, solo que ahora es completamente diferente. Pues al despertar se da cuenta que su casa es muy distinta. Incluso sus hermanos tienen mejores trabajos y esto es porque George McFly le dio un mejor rumbo a su vida. Ahora sí que se dejó de mamadas, pues publicó sus escritos y se hizo alguien súper reconocido. Incluso tienen a Viv como mayordomo. Coincido con las personas que dicen que es returbio el hecho que George haya contratado a alguien que intentó abusar de su esposa. Sé que es para dejar en claro el mensaje de cómo nuestras decisiones pueden cambiar nuestra vida, pero no le quita lo turbio, güey. ¿Todo mejoró? Pues incluso parece que no hubo ningún cambio en la personalidad de Lorraine, al punto que no se escandaliza de que Jennifer vaya a ver a Marty, por las razones que ya les dije hace unos minutos. En esta línea temporal sí le funcionó vivir al estilo que ella sabía, pero ¿a poco no sabían que Marty estuvo a punto de no existir en esta nueva línea temporal? Pues unos meses después de que Marty volviera al futuro, George McFly fue a la casa del Doc a exigirle que le diga en dónde estaba Marty, pues ha tenido problemas con Lorraine y quería su ayuda de nuevo. Esto porque desde el punto de vista de Lorraine, George había cambiado mucho, ya que se hizo una persona súper egocéntrica, pues era alguien ya medio insoportable. Obviamente el Doc no podía traer de regreso a Marty después de muchas confusiones en las que incluso George estuvo a punto de golpear al Doc, pues Emmett logró que estos dos volvieran a tener esa conexión. De este modo salvó la existencia de Marty, pues Lorraine se estaba planteando el terminar con George. Marty se quiere ir en la 4x4 con Jennifer, pero llega de nuevo el Doc a decirles que tienen que ir al futuro, pues algo malo pasará con sus hijos. Y la película cierra con este pedazo de diálogo. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.